Gracias, doctora Naylet, Alfredo, por esta maravillosa invitación. De verdad que es hermoso para mí poder compartir mi experiencia. Bueno, recibí la noticia del cáncer en el año 2015. Lo que yo no sabía hace 10 años es que ese terrible diagnóstico me iba a llevar a un viaje terriblemente desafiante, pero maravilloso, que me iba a conducir a una mejor versión de mí misma. Que realmente ese es el destino que deben tener las vicisitudes. El llevarnos a una versión de nosotros que nos haga sentir más felices. Que nos haga sentir que realmente tuvo propósito nuestro paso sobre la tierra. Y que esos pequeños detalles que vivimos a diario son los que hacen la diferencia y es lo que se queda en el corazón. Cuando usted está acostado en una cama y no sabe si amanece al día siguiente. Vamos entonces a ello, a compartirles esta experiencia. Y si es la fuerza de reinventarnos después de la tormenta. Y no vamos a hablar solamente de esas tormentas de salud, sino esas tormentas que tenemos a diario en nuestra vida. Una separación, un divorcio, todas esas son ocasiones para reinventarnos, para sacar lo mejor de nosotros mismos, para hacer de cada día una lección de resiliencia, de fuerza, de obtener lo mejor de cada día a pesar de lo difícil que puede resultar la experiencia. Vamos entonces. Bueno, esta soy yo. Bueno, soy artista plástico, soy consejera cristiana, he hecho muchas cosas en la vida, pero realmente quise dejarle lo que en este momento me define, más allá de lo que pude ser en el pasado, profesor universitario, consultor para la empresa, ejecutivo, no importa. Lo que me define en este momento es esta versión mía, lo que soy hoy día. Esposa orgullosísima de un hombre maravilloso, cosa que descubrí en el camino, ¿saben? Yo tenía un esposo del cual me quejaba continuamente y resulta que descubrí la enfermedad que tenía el tipazo, o sea, una excelente persona, un tipo del que cualquiera pudiese estar orgulloso y me había pasado desapercibido. Caí en cuenta que tenía 2 hijos resilientes, tengo un precioso hijo salido de mis entrañas y tengo una hija que me regaló la vida, una niña maravillosa, que se incorporó a nuestra vida cuando trabajaba con menores en situación de riesgo. Y ha sido también otro gran regalo. Entonces, mis hijos también tenían grandes defectos. No eran todos los diligentes que podían ser. Caramba, eran tan inteligentes y yo veía que a lo mejor sus vidas no estaban encaminadas por donde yo quería. Pero también descubrí que el camino de cada quien es particular y que no hay una meta. El camino en sí mismo es la vivencia. No tenemos ningún sitio a donde llegar que no sea dentro de nosotros mismos y posteriormente a los brazos del Señor, pero en el caso nuestro camino mismo tiene que ser algo que podamos recordar con alegría y tener combustible para los días malos, pero continuamente. Y nieta de esa preciosa que se llama Mía Isabela, esa es mi pequeña nieta. Bueno, ¿por qué hacemos esto básicamente? Hacemos esto, porque mi propósito es que si una sola de estas palabras sirve para que alguno de ustedes en un mal día diga se puede, cumplimos con nuestro propósito. En un sentido más amplio tratamos de crear empatía hacia los pacientes de cáncer que tienen grandes desafíos físicos, emocionales, incluso espirituales, ¿no? Y que cualquiera de nosotros puede ser una mano amiga, puede ser una palabra de aliento, especialmente si esas palabras de aliento van acompañadas de acciones concretas. Y también porque, bueno, cuando nos abrimos alrededor, o sea, sobre nuestras vivencias, ¿verdad? Y las compartimos, mostramos nuestra vulnerabilidad, pero también nuestra resiliencia, podemos inspirar vidas ajenas, ¿no? Y crear también alrededor del paciente de cáncer un grupo de apoyo que cada día sea más grande como sociedad, como esa comunidad global que somos también, ¿no? Entonces, ese es el propósito por el cual hacemos este tipo de charlas y por el cual comparto mi experiencia, a pesar de lo demandante que resulta, pues, para mí, ¿no? Vamos a ver básicamente cómo va a ser la cronología de este viaje, ¿no? Primero vamos a tener una breve reseña de este proceso mío de salud. Vamos a hablar de los desafíos que tuve que enfrentar y de las estrategias de afrontamiento que yo tuve. Esto no pretende dictar pauta ni pretende invalidar experiencias ajenas, solamente compartir la mía, ¿vale? Y lo he llamado así un viaje porque
terminé entendiendo al final que se trataba justamente de llegar a esta versión que hoy me mantiene contenta, egosintónica y además pensando que en algún momento dado puedo hacer diferencias en vidas ajenas. Y no simplemente con esta charla, sino con cada acto diario de bondad y amor. Bueno, esto empezó en junio del 2015, cuando me dicen que tengo cáncer de endometrio. Fue un hallazgo quirúrgico, porque mi historia, como decía la doctora cuando, digamos, iniciaba la actividad, bueno, ¿por qué a mí? Bueno, ¿por qué no a mí? Pues, eso le puede haber pasado a cualquiera de los que estamos en esta sala. Entonces, sencillamente, está plagada lamentablemente de errores médicos y de situaciones que no debieron presentarse nunca, pero que se presentaron. Omitimos especialmente los nombres de los especialistas que en algún momento dado pues tuvieron algún tipo de responsabilidad en esto, porque estoy segura que ellos aprendieron de esta experiencia y que esto que pasó hace 10 años no los define, ¿verdad? Y que sencillamente estoy segura que esto enriqueció más bien sus vidas positivamente y les obligó pues a ser más acuciosos pues en su propio quehacer científico, ¿no? Entonces, fui diagnosticada con cáncer de endometrio en un hallazgo quirúrgico, porque la biopsia que me habían tomado previamente, no se sabe si fue un error en la toma de muestras, si fue un error en el etiquetado, pero la biopsia decía que no, que si bien era inflamatorio, que no había cáncer. Y no había manera de que eso sucediera, porque lo que encontraron los cirujanos fue un tumor de 6 centímetros en el istmo uterino. Era imposible pues pasar el instrumento y no sacar muestra dañada, ¿no? Bueno, ustedes son hombres y mujeres de ciencia, probablemente saben un poco mejor que yo que lo que hablo, ¿no? Que repito más bien lo que me han dicho los oncólogos. En ese momento ocurre también otro evento que marcaría esta historia. El cáncer depende de una correcta estadificación. Bueno, en ese momento, la persona que me atiende a mí, yo era un seguro privado, era Rescarben para la época, y ese doctor, que Dios lo bendiga, él me dice muy humildemente, es un tipo maravilloso, me dice: mira, Eunice, yo soy especialista en pulmón, y yo preferiría que tú buscaras una segunda opinión con alguien que manejara lo que es el cáncer ginecológico. Bueno, yo en ese tiempo no sabía que habían cirujanos oncólogos y oncólogos clínicos, entonces yo fui con un cirujano oncólogo, y esta persona me dijo: no, mira, no hay problema, definitivamente con radioterapia vas a estar bien, radioterapia y brachyterapia. Así que bueno, la inquietud del doctor venía, del doctor de Rescarben venía, porque como fue un hallazgo quirúrgico, no se había hecho el protocolo oncológico allí. Es decir, no se habían retirado ganglios, no se, solamente se tomó muestra de los tejidos que estaban más cerca de las áreas de corte, ¿saben? O sea, entonces decía que el riesgo era mucho como para él asumir la responsabilidad del tratamiento, entonces me manda a buscar segunda opinión. Esa segunda opinión, que fue con ese cirujano oncólogo, pues me dice que no, que todo está bien. Cuando llego yo a hacerme, me acuerdo, de la clínica Ávila, que fue lo que el seguro en ese momento pagaba eso. Bueno, y pude llegar a la clínica Ávila y el doctor Matut me dice: mire, yo no estoy de acuerdo con esta estadificación, yo quiero que usted busque otra opinión. Entonces cuando me explica: mire, es que hay cirujanos oncólogos, vaya donde un oncólogo clínico, y me dan una lista de oncólogos, y yo todavía digo: cónchale, toda esa gente está en Caracas, yo quisiera alguien en mi zona. Y me dan el nombre de una persona en mi zona. Bueno, esa persona en mi zona pues vio los exámenes, vio todo lo que tenía a mano y me dice: solo radioterapia, y me hacen solo radioterapia. Bueno, las molestias que la radioterapia trae, los cambios en la vida, de esos desafíos que vamos a hablar un poco más adelante. Pero en general, yo tenía de base una litiasis renal que, bueno, que me estaba molestando un poquito, ¿no? Pero básicamente, digamos que ese fue como un año de mucha expectativa y de mucho del miedo que queda a la recaída después del cáncer, ¿ok? Pero también estaba, bueno, esperanzada de que todo iba a salir muy bien. Pero en agosto del 2017 empiezo a sentir ciertas molestias cerca de la zona de la herida, y ahí es cuando voy a buscar otra vez opinión, donde la cirujano oncólogo que me ha visto digamos, de segunda opinión la primera vez, no es que me había operado, no es que me había hecho la esterectomía, sino esa segunda persona, pues no voy, y me dice que no me preocupe, las imágenes eran de este tamaño, de las placas, no tenían las imágenes en el CD,
Pero ella me dice que no me preocupe, que eso sucesivamente que hubo una eventuación. Como Dios, que siempre guía las acciones de los que nos ponemos en sus manos, tenía un primo que estaba en ese momento estudiando oncología en uno de los hospitales especialistas en cáncer en Caracas, y me dice: negra, yo quisiera ver esas imágenes un poco más grandes. Y lo deja la babosería, por favor. Esa fue la expresión: tú sí eres baboso, ¿por qué va a hacer otra cosa? Chica, vale. O sea, me hizo buscar los CD en el Centro Santa Inés, que de verdad es un centro diagnóstico maravilloso, y me dice: mira, negra, yo creo que esas son lesiones nuevas. Para mí eso fue un balde de agua fría cuando me dice Jan, me dice: vamos a hablar con los profesores. Y es allí cuando yo vuelvo con la que ha sido mi primera, la persona que me había dado ese primer diagnóstico, el oncólogo clínico de aquí de la zona, y me dice: ah, caramba, sí, definitivamente es una metástasis, hay que tratarte, o sea, me trata y me dice: oye, no tengo idea de por qué se produjo esta metástasis, es muy extraño, porque yo creo que tú estabas en un estadio temprano. Bueno, me empiezan a tratar, me hacen quimioterapia, fue una larga quimioterapia, y ahí conocí yo personas maravillosas y hubo cosas extraordinarias que pasaron, de las cuales también vamos a hablar con un poquito más de detalle más adelante. Y me hacen la resección de la pared abdominal, me quitan buena parte de la pared abdominal, me ponen una malla, y yo estaba feliz y esperanzada diciendo: salí de esta, gracias a Dios, ¡qué maravilla! Y bueno, me quedo tranquila, pero en mayo de 2018 el cáncer persiste en el borde libre del epiplomo. Y es ahí cuando me desahucian, me dice la doctora: no hay más nada que hacer, este es el fin del camino, momento de apagar la luz. De hecho, le dice a mi esposo: mira, realmente ya esta es un área muy vascularizada, no hay manera de que ella sobreviva a este cáncer, crea recuerdos con ella y dale la mejor vida que puedas en este tiempo. Y mi esposo la mira fijamente, él es un hombre muy sencillo, ha sido agricultor buena parte de su vida, y jardinero además, una persona que trabaja con la naturaleza, y la mira desde esa fe simple, pero tan profunda que tiene, y le dice: mi mujer no se muere cuando lo determina un oncólogo ninguno, sino cuando lo dice mi padre que está en los cielos. Me agarra por una mano y me dice: vente, vamos a tomarnos un helado. Y yo me siento y le voy a la cara y le digo: José, vamos a buscar cuidados paliativos, porque yo venía de los dolores horrorosos de esa primera metástasis que fue horrenda, pues, o sea, había momentos de verdad en que el dolor era tan fuerte que no se veía con ningún tipo de analgésico, ¿no? Y yo lo que decía: bueno, tengo que garantizarme tener acceso pues ya a drogas más fuertes para hacer este final un poco más llevadero. Y él me dice: vamos a buscar segunda opinión, chica. Y yo: no, chico, déjalo ese tamaño. O sea, ya llega un momento en que tú estás tan cansado de todo, que ella dice: bueno, Señor, sobre todo yo soy profundamente cristiana, pues creía que cerraba los ojos, y lo sigo creyendo hasta el día de hoy firmemente, se los digo a cada uno de ustedes mirándolos a los ojos, que yo cierro los ojos aquí y los hablo delante del que murió por mí en la cruz, o sea, el ser que más me ama sobre la faz de la tierra. Entonces definitivamente era ganancia para mí. Y yo decía: acabo con este sufrimiento, por supuesto. Sentía pues dolor por los que se quedaban y también por todas las cosas que se habían quedado sin hacer, pero dije: no, Señor, ya. Resulta que yo soy graduada de la Simón Bolívar de hace unos 40 años, de hecho por aquí estaba alguna de mis antiguas compañeras. Y mis compañeros, ellos nunca perdimos contacto, y ellos habían hecho ya un grupo de WhatsApp en el que reunía buena parte de las personas que estaban regados por el mundo, ¿no? de la promoción de esos ámbitos, ¿no? Y resulta que ellos hicieron pues un pote, contrataron a 3 de los mejores oncólogos que ellos estimaron de acuerdo a sus experiencias y a lo que vieron pues a través de las redes, y entonces me dijeron: Titi, queremos que te vayas a buscar segunda opinión. Bueno, el tema de la segunda opinión es que fui con 3 especialistas bien renombrados: Salomón, Santucci, la doctora Cutiño, y los 3 han coincidido en que la metástasis se produjo, esa primera metástasis que después trajo la segunda, gracias a que el cáncer había sido mal estadificado. Eso para mí sí fue un problema, porque a todas las cosas que tenía que enfrentar, entonces ahora tenía que enfrentar la frustración de que gracias al mal manejo que habían hecho 2 especialistas del caso, yo me iba a morir. Y entonces yo decía: Dios mío de la vida, o sea, ¿cómo tú puedes tomarte con esa ligereza la vida de alguien que tienes en las manos? Lo que yo no sabía o no alcanzaba a entender en medio de mí, digamos, de mi situación tan demandante,
es que los errores suceden y pasan, aun cuando cuestan tan caro, porque son parte del quehacer humano. Y por duro y difícil que parezca, me tocó a mí, bueno, ¿y por qué no me iba a tocar a mí? Esas doctoras les hacía falta crecer definitivamente. Y estoy segura que esta experiencia les sirvió para ahora ser más asertivos al hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces, bueno, si sirvió para eso, perfecto. Yo estoy segura que los pacientes que le llegan a esas personas en este momento tienen mejores oportunidades con ellas que las que yo tuve. Pero fíjense que ahora vamos a hablar, esa no fue la última situación de salud que tuve, ¿no? Gracias a la radioterapia que es un uréter, entonces me creó lo que sería una estenosis actínica, creo que se llama. Y esa estenosis, pues, hipertrofió el riñón izquierdo, digamos que se hizo recurrente la obstrucción, tuvieron que hacerme un reimplante ureteral que funcionó durante unos años, después también hubo la obstrucción total, tuvieron que hacerme una nefrostomía, un segundo reimplante que resultó fallido, luego me hicieron una nefrostomía que también resultó fallida, después me hicieron otra, con la que tuve un año drenando pues ese riñón por una bolsa, que era una cosa terrible, pero soy una mujer activa pues. Y entonces cada vez que estaba amasando 15 kilos de arcilla sobre la mesa de amasado, preparando una pieza para una exposición, resulta que se salía la sonda, y entonces tenía yo que correr al hospital, a los hospitales que sabía que tenían urología, a que me volvieran a perforar el riñón, cosa que se hace sin anestesia, porque en el trayecto de la casa al hospital ya se había cerrado el trayecto. Entonces, esa situación terrible no era solamente para mí, era para mi familia. Bueno, y me dio el COVID, ¿verdad? Y con el COVID me dio una sepsis. Y ahí también me dijeron, señora, y aquí no hay más nada que hacer, ¿sabes? Y yo la miré y le dije, sí, pero no me voy a ir al hospital. Pero usted está en negación, señora. No, yo no estoy en negación. Yo estoy perfectamente ubicada en realidad, pero en este momento los hospitales están colapsados. Y como usted me dijo, no hay nada que hacer, entonces prefiero morirme aquí en mi casa, ¿sabes? Por lo menos aquí estoy acompañada y tengo, pues, como decía la doctora, ¿verdad?, que me presentó, ese acompañamiento que hace tu familia es vital. Entonces yo decía, bueno, vamos a morirme acompañada, ¿no? A todas estas, mientras yo estaba con todos estos procesos de salud, tenía a mi mamá en la cama postrada con Alzheimer. Y era la única hija que estaba aquí en Venezuela. Y era definitivamente la que tenía que estar con esa situación. Eso, bueno, lo manejó mucho conmigo una de mis hermanas de vida que está aquí, la licenciada Miriam Ramos. Definitivamente era una situación muy fuerte. Pero también en ese momento se tejió otra red de solidaridad. Hubo una infectóloga que dijo, yo me hago cargo. Y yo recuerdo que aparecieron milagrosamente los medicamentos, el último que faltaba por probar conmigo, apareció. Me pusieron el tratamiento y el día que la doctora me estaba dando de alta, picamos torta y tomamos refresco porque nos parece increíble. Inclusive, bueno, fue una situación de verdad demandante pero hermosa, ¿no? Y básicamente llegamos a la conclusión de que el riñón estaba sumamente dañado y que había que extraerlo. Y bueno, hace 2 años me extrajeron el riñón izquierdo. Fue una experiencia, dentro de lo difícil que resulta, muy hermosa en el Pérez de León, donde conocí gente absolutamente hermosa, colaboradora, preciosa. Se hizo un protocolo de anestesia conmigo, que era la primera vez que se probaba, pero que ahora, pues, esa gente hizo cátedra con eso porque no podían ponerme la anestesia que había disponible y tuvieron que trabajar en base a bloqueo para sacarme el riñón. O sea, fue toda, Dios tejió como toda una red de solidaridad a mi alrededor, y además sirvió de aprendizaje esta experiencia, y me sentí tan acompañada, no solo porque sentía la compañía de Dios, sino la compañía de mis propios hermanos que comparten mi fe, y también de esos médicos que se dedicaron con una devoción más allá de definitivamente lo que era el deber. Y eso ha sido a través de toda mi historia. Así como he tenido un par de médicos que se equivocaron, digamos, 3 para ser más exacto, también he tenido montones de personas y montones de médicos que han sido tremendamente asertivos, excelentes personas, que ahora somos amigos, pues, ¿no? Entonces, es una historia que está llena de cosas tristes y cosas maravillosas, que son las que yo rescato en este momento de mi vida. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, digamos, con un tema de tiempo, más brevemente, de los retos y de las estrategias de afrontamiento, porque definitivamente es así. Fíjese, la enfermedad
te pone en contexto tu vulnerabilidad. Esto es, definitivamente cuando usted está acostado en una cama y dice, ajá, y me puedo morir mañana. Eso te pone, tu propia mortalidad te la trae de frente y entonces ahí empieza todo un autoanálisis. Y tristemente ese autoanálisis te lleva al miedo, a la angustia, al dolor, y sí vas a tener esa sensación de pérdida. ¿Qué perdiste? La calma, la tranquilidad, la vida tal y como la conocías, la salud. Que entonces tú entiendes que el bien más preciado no es un fondo fiduciario, no es una cantidad de propiedades en una economía estable, no, el tesoro más preciado que usted tiene es la salud, y más preciado todavía que la salud es la salud mental. Entonces usted se da cuenta que usted tiene todo eso en riesgo en ese momento. Es difícil porque uno, oye, estás en medio, o sea, estás, tú sabes, como en medio de una tormenta de la que no tienes idea de saber cómo vas a salir de ella, ¿no? Entonces, de cara a esa mortalidad, sí analizamos nuestra vida, analizamos sus matices, pero qué tragedia humana que cada vez que nosotros hacemos esa tarea de análisis y vemos para atrás, no podemos contar los triunfos sino los errores, las decisiones mal tomadas, las sonrisas que no dimos, las personas que dejamos pasar que a lo mejor eran excelentes personas, las veces que no perdonamos y que alejamos a los que amamos. Eso es lo que realmente aflora en ese momento. Entonces, es terrible porque aparte de todo lo que te está pasando, tienes el propio juicio interno de lo que está sucediendo. Esa es una de las mayores trampas que hace el ser humano. Y entonces tratamos de evaluar las acciones del pasado con las estrategias, con el conocimiento y con lo que somos hoy día. Entonces eso es terriblemente tramposo. ¿Cómo usted va a juzgar a través de lo que es usted hoy, esa muchacha que tenía 17 años y que se puso a estudiar una carrera que no quería por complacer a su papá? Porque no empezó a estudiar arte desde el principio, ¿sí? Sino que me tuve que meter en la escuela de arte ya cuando tenía 35 años. O sea, ese tipo de cosas, oye, no lo hice bien aquí, no lo hice bien allá, oye, ya que aquel muchacho que me quería tanto, pero de verdad que a mí no me gustaba y que feo lo traté. ¿Qué es eso? Pero eso es lo que usted hace cuando usted está definitivamente haciendo ese análisis. Entonces es muy difícil ser justo y objetivo con uno mismo. Y eso le pasa a un paciente que está enfrentando la mortalidad, independientemente de cuál sea la patología, pero a diario. Entienda que eso sucede. Entonces hay cambios en el estado de ánimo y hay cambios en la manera de que uno se comporta y cómo uno entiende el mundo. Entonces tú empiezas, por ejemplo, a que tú sabes que el que está al lado tuyo no tiene la culpa de lo que te está pasando, pero es que tú tienes una red infinita porque te diagnosticaron mal y vas a terminar muriéndote por culpa de otro, y entonces tú agarras y le contestas mal a este que está aquí. Y entonces te vas cerrando el grupo de apoyo porque te conviertes en un coco. ¿Usted ha visto un coco seco? Una cosa más rica que un coco, sí, que uno lo abre y tiene esa pulpa deliciosa por dentro, pero por fuera es una cosa áspera. Cuando uno lo va a tocar, caramba, no sabe cuándo agarrarla, que uno no se pincha las manos. O una tuna, que es deliciosa, es mi fruta favorita, pero cuando te agarres la tuna, mira, hay que sacar las espinas primero. Y ese sacar las espinas, a veces hay muchos grupos familiares que están dispuestos a hacerlo, pero pasa y sucede, ¿ok? O sea, dentro de nosotros mismos seguimos amando, seguimos valorando lo que hacen por nosotros, pero hay una situación muy demandante a nivel emocional que a veces nos hace comportarnos como no queremos, ¿no? Y hay esa sensación de pérdida de control. Entonces hay una cosa en la que se hace patente en ese momento, es que usted no controla nada, porque la fantasía de control que tenemos los seres humanos, cuando estamos paraditos, chévere aquí, paradas en este podio, tal, listo, estoy. Ajá, pero ¿y cuando estás en una cama? ¿Qué sucede contigo? Ahí te das cuenta que tú no controlas nada, que incluso a la persona más sana le puede sobrevenir un infarto, como le pasó al papá de mi hijo menor, que esa era una de mis grandes preocupaciones cuando tenía el cáncer, porque él es huérfano de padre cuando tenía 7 años, y bueno, mi esposo, este hombre maravilloso que les presenté al principio, se echó cargo de la crianza de mis hijos, pero definitivamente no era fácil para él el tener su papá muerto pequeño, y yo que a los 17 años estaba yo también a punto de morir de cáncer, ¿no? Entonces, definitivamente el papá de él lo que estaba haciendo una cola en un banco cuando le dio el infarto. Entonces eso no pasó por un largo periodo. Es una fantasía el control, mis estimados. Es una fantasía. Pero no importa, se hace patente cuando usted está acostado en una cama, tal cual. Hay esa ira, esa frustración que produce el por qué a mí, porque nunca pensamos por qué no.
sino porque a mí. ¿Y por qué sé que esa es recurrente? Mire, esta no falla. ¿Y por qué sé tanta gente mala, tanta gente que hace cosas? Porque no le pasan a ellos las cosas malas, sino que me tiene que pasar a mí. Hay gente que definitivamente desapareciendo del mundo le hace un favor a la humanidad. ¿Por qué me tengo que yo? Que soy buenecita, que trabajo con chamos en situación de riesgo, que crío un poco de chamos que no son míos, porque me tiene que pasar eso mío. Como si nosotros tuviéramos que pedirle cuentas a Dios de por qué permite las cosas. Porque yo todavía no había entendido que en un propósito eterno todas las cosas que Dios permite nos ayudan a bien. Bueno, en ese momento no lo tenía tan claro, pues. Entonces, porque hay esa incertidumbre con el futuro. Ay, mira, eso es todos los días. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo hace esta gente para pagar estas cuentas? ¿Y qué va a suceder? Ajá, y cuando yo no esté, cuando tú no estés, tus hijos que has criado con amor y resiliencia serán seres que te pudieras sorprender si los vieras de cómo se van a desempeñar de bien, estés tú o no estés. Y el mismo Dios que permitió que llegaran ellos a esa edad los va a seguir cuidando, estés tú o no estés, pero tampoco para que lo tengan muy claro, ¿no? Porque es que no fue solo una serie no fue solamente cáncer, sino que cada una de esas batallas que me tocó enfrentar pusieron a prueba mi cuerpo y mi mente. La nefrectomía, la operación del riñón fue la número 15 la que tuve que enfrentar. Y yo confío en el Señor que sea la última, ¿verdad, papá? Sí, porque es que cuando la metástasis, yo me acuerdo uno de mis hermanos que comparte mi fe, me dice, ay hermana, yo imagino que trata de darme consuelo, me dice, es que Dios le da sus mejores batallas, o sea, sus batallas más importantes a sus mejores guerreros. Yo le sonreí lo más dulcemente que pude, de la manera más hipócrita que conseguí. Y cuando llegué a mi casa le dije, mira, Señor, será como dice la hermana, que tú le das tus batallas más importantes a tus mejores guerreros, pero yo creo que conmigo cometiste un error de juicio. Yo estoy segura que me confundiste con Robocop. Porque realmente ya era una cosa que decía, bueno, ¿y cómo hago? Pues, o sea, ya no doy más. Ya había llegado al límite de mi resistencia. Entonces vamos a ver, en medio de este proceso, cuáles fueron las estrategias de afrontamiento que yo tuve. Bueno, definitivamente la fe. La fe fue quizás con esos desafíos que fueron tan continuos y que ya yo sentía mis fuerzas agotadas, esa fe se convirtió en la principal herramienta que yo utilicé para ser resiliente. Como les pongo en el pensamiento que les pongo aquí, la fe no evita la tormenta, pero es el ancla que impide que el barco naufrague. En esos días de los que no sabía si amanecía al día siguiente, ya estaba clara en que definitivamente también el Señor me estaba esperando. Esa es mi cosmogonía, esa es mi creencia. Y eso me sostuvo. Entonces, qué bueno cuando una creencia te puede sostener en momentos tan demandantes y en momentos tan difíciles. También pensaba que había, digamos, la mente maestra de Dios orquestando todo. Entonces la gente me pregunta, pero tú tenías la certeza de que Dios te iba a sanar. Le digo, no, yo no tenía ni la más remota idea de que era lo que Dios tenía en mente, la verdad. No sabía si esta enfermedad me iba a llevar a la sanidad y al aprendizaje o me iba a llevar a su presencia. Pero lo que sí tenía era, digamos, la convicción de que donde esto me llevara iba a estar bien, porque iba a estar con Él. Todo eso me sostuvo. Entonces la fe fue ese pilar, ¿verdad? Que sostuvo todo ese proceso y además sostuvo a mi familia. Cuando hubo que darle la noticia de la metástasis, sobre todo la última, pues lo senté y les dije, esto es una separación temporal. Gracias a Dios todos compartimos esta fe y para todos nos fue desconocido ese concepto de, bueno, me voy y los espero, ¿no? En la eternidad. Ese concepto de que el alma inmaterial pues permanece. Entonces eso también sostuvo a mi familia. Otra cosa que yo tuve que aprender, y de verdad que quisiera que fuese algo que nos llevásemos hoy, es la gratitud. Se puede estar peor, ¿cómo no? Y se puede estar mejor también, pero tú estás en el momento preciso viviendo lo que tienes que vivir. Entonces, sé agradecido con los pequeños detalles, como les decía con mi esposo. Mi esposo no tenía sino defectos, todos. Cuando a mí me tocó ver a través de la enfermedad a ese hombre fuerte y resiliente que se paraba al lado de la cama y me decía, negrita, ¿cómo amanecimos hoy? ¿Qué es lo que tú quieres comer? ¿Qué te provoca? Y yo decía, caramba, no se fue, está aquí. Y de repente se aparecía a las 4 de la tarde con una flor que se había robado de un jardín. No me la robé, se la pedí al cliente. Mira, es que esta rosa estaba muy bonita y se la pedí para ti. Cónchale.
Cuando yo veía a mis hijos acercarse a mi cama, mamá, ¿cómo te sientes hoy? Mamá, ¿quieres que leamos un ratico aquí la Biblia? Ve acá, chica, mira lo que conseguí. Cuando veía a mis compañeros de esa de mi primera universidad, de la Simón, entre ellos Miriam, que me mandaban un mensaje que decía, oye, espero que estés mucho mejor, espero que te sientas muy bien, espero que... Sabemos que no te sientes bien ahorita, pero para allá vamos. Y hacían planes conmigo, y para el próximo reencuentro vamos a hacer tal cosa, y vamos a... Para mí eso era tan importante, y además, como les digo, iba acompañado de acciones concretas. Personas que se sentaban y te miraban y te decían, oye, definitivamente estoy confiando en que tú vas a salir de esto porque vamos a hacer tal cosa juntas. Y tú decías, esto está como remoto, pero no importa. Personas que hablaban de historias de éxito, esto es importante, a todos nos va a acompañar, o sea, vamos a tener que acompañar con un paciente de cáncer alguna vez en la vida. ¿Usted quiere ayudar a un paciente con cáncer? Antes de decirle, tú puedes, yo sé que tú puedes. No, porque ella no sabe que puede. Usted agarra y le dice, mira, yo sé que este es un cáncer, digamos, metastásico. Y que tú debes haber visto estadísticas pero yo te voy a decir una cosa, ¿por qué el milagro no te puede tocar a ti? ¿Por qué el milagro no te puede tocar a ti? ¿Por qué no, pues? Porque el argumento que funciona para lo malo funciona también para lo bueno. ¿Y por qué no me puede tocar a mí la enfermedad? A ver, pero ¿por qué no te puede tocar la sanidad? ¿Y por qué no te puede tocar el milagro? Aquí estoy, contra todo pronóstico. Entonces, háblele de historias de éxito, busques. Mira, hay montones de historias en las redes. Una mamá que le llevaron a su hijita para que se despidiera porque tenía pocas horas de vida, la muchachita tiene 15 años y la está criando. Entonces usted le pasa esas historias de éxito. La gente que ha tenido cierta formación científica, por lo menos mi materia en la universidad era metodología de investigación, entonces claro, uno se busca estadísticas y uno busca esto y uno busca aquello. Pero es que a veces las estadísticas te ayudan, porque si vemos esas estadísticas de cáncer a nivel mundial, ¿verdad? Claro, hay diferencias en el acceso a los tratamientos, hay, digamos, no es tan simple como se los voy a decir, porque bueno, depende de en qué región se encuentra el paciente, del estadio del cáncer, pero vamos a hablar de una estadística más bien global. Reuniendo todos los tipos de cáncer, hay una tasa más o menos del 68-69% de supervivencia. Entonces, bueno, ¿y por qué no me puede tocar a mí ese porcentaje tan alto? No me tiene que tocar el otro. O sea, háblele de historias de éxito. Y entonces, sencillamente, la gratitud es algo que tenemos que practicar sin necesidad de estar en una cama. Yo tengo el teléfono lleno de fotos de florecitas de este tamaño, así, de este tamaño. ¿Por qué? Porque aprendí a ver la belleza de lo pequeño. Aprendí que el éxito no es sencillamente llegar a una meta, no es ese camino en el que estamos. Que no importa cuántas veces me premien en un salón, yo soy feliz trabajando y haciendo una hora dentro de mi taller. Soy feliz enseñando a mis alumnos una tarea que se va a quedar sin cultores si definitivamente no se forman ceramistas en este país. Soy feliz dando clases de escultura y haciendo que otras personas expresen a través del arte las cosas que tenemos por dentro y que eso puede ser tremendamente sanador. Entonces siento que estoy haciendo la diferencia. Agradezca el hecho de cuando usted abre la ducha, oye, hay agua, qué rico, me puedo bañar y mira qué rico se siente el agua, y cierro los ojos y pienso, y algún día voy a estar en Canaima haciendo esto, sí, y me toca despertar, Dios mío, tengo que ir a trabajar. Pero es una cosa maravillosa. Oye, tengo en estos días, yo tengo una dieta como paciente renal porque perdí este riñón el izquierdo, pero es que el derecho tiene déficit. Entonces, bueno, pero empecé con falla renal grado 3 y ya voy por grado 2. Se ha ido recuperando inexplicablemente mi función renal. Y dice la doctora, dice, pero que tú eres una campeona de resiliencia. No, yo pienso que soy una persona que le ha tocado hacer, o sea, aprender a vivir no desde el positivismo, sino desde la fe. Y entonces, cambiar paradigmas. Por ejemplo, entonces, mire, yo agradezco este momento, agradezco a las personas que tengo aquí, agradezco que este mensaje esté llegando a ustedes, agradezco cada sonrisa. Yo siempre sonrío y si hay alguien que no me puede devolver la sonrisa, no me frustro por eso, porque no hay nadie que necesite más una sonrisa que aquel no es capaz de darla. Entonces, mientras más maricarada está la gente, yo más le sonrío. ¿Y cómo se siente? Bien. Me alegra que esté bien y va a estar mejor. Especialmente cuando me monto, que ando sin carro y me monto un carrito por puesto. Entonces, a veces una sonrisa puede hacer la diferencia. A veces una simple palabra dicha a tiempo puede hacer la diferencia. En los entornos de trabajo, ¿verdad? Que a veces se produce tanto roce y tantas cosas. Agárrate lo bueno, agárrate lo que salió bien ese día.
mira, realmente, si lo que tienes en el plato no te gusta mucho, como me pasa a mí a veces, entonces me preparo pequeños banquetes. Yo digo, ajá, me toca 60 gramos de proteína al día. O sea, déjame distribuir. Ok, listo. Pero resulta que a mí me encanta una fruta. Entonces dejo esa fruta para un momento específico que me la pueda comer mirando algo que me gusta. Ay, veo este jardín aquí. Y entonces me como la fruta. No, pásame todo el día llorando que no puedo comer carne, que no puedo comer sal, que no puedo comer salato y que no puedo comer azúcar y que no puedo comer grasa. Celebro lo que puedo comer y lo disfruto. Mira, me he hecho experta en recetas que puedo comer. Y además puedo comprar con mi presupuesto. Entonces, definitivamente el ser agradecido me ha ayudado de maneras inimaginables, hasta con las cosas más pequeñas. Entonces eso es súper, súper importante que aprendamos pues a practicarlo. Y hoy día le digo a Dios, gracias por ese esposo maravilloso que me diste, y por esos hijos preciosos y por esos amigos maravillosos que tenía. Otra cosa que yo tuve que entender fue el perdón. Primero tuve que perdonar a mis padres. Yo tuve una crianza muy difícil, mis padres eran parte de una secta pseudo-cristiana, que bueno, que nos sometió a nivel, era una cosa así como los Amish. Bueno, una cosa terrible, tenemos códigos de vestimenta, códigos de lenguaje, códigos de relación, y con aquella rigidez, y era pecado absolutamente hasta mirar el sol que brillaba. O sea, una cosa pero terrible, mente opresiva. Y bueno, fue una relación muy difícil con mis padres. Y ahí, con ese primer cáncer, me tocó perdonarlos a ellos, a niveles épicos. Me costó más perdonar a mis padres que a la gente que me secuestró cuando era ejecutivo bancario. O sea, me costó mucho más perdonarlo. Entonces, pero llegó el perdón, y entonces yo me sorprendí un día que en lugar de esos recuerdos terribles que tenía de mis padres, ¿verdad?, empecé a recordar la sazón de mi mamá, el olor de la cocina, las tardes de tormenta que nos reunían en la cocina en la casa de Carrizal y nos preparaba chocolate y mitigaba los miedos que podía tener lo que producía la tormenta, diciéndonos que estábamos seguros, que estábamos bien, que cuando sentíamos el trueno ya había caído el relámpago y ya no había motivo de asustarse. Eso empecé a rescatarlo. Pero me llegó un recuerdo maravilloso de mi papá, que quizá yo era muy oposicionista y vivíamos peleando toda la vida. Mi papá me llama un día y me dice, mira, mija, ven que te tengo un regalo. Y digo, será el primer regalo que me da mi papá. Y voy, con la expectativa de ver cuál es el regalo. Y viene papá y me lleva me dice, pero necesito que cierres los ojos. Y yo se está poniendo raro, la verdad. Bueno, estaba sorprendida por ese acto tan sensible de mi papá, que no era típico en él, un hombre que había sido militar, era un hombre muy, muy fuerte. Y tenía su cuartel en mi casa. Y entonces me lleva a un terreno que él tenía al lado de la casa. Y me dice, bueno, tienes que cerrar los ojos, tú sabes que no te voy a dejar caer. Bueno, yo le cierro los ojos y voy caminando y él me toma la mano. Y entonces me lleva al centro del terreno y me dice, huele. Y yo, de repente siento el olor de los azares, porque era que estaban en flor todas las matas de naranja. Y me dice, ese es el regalo que tenía para ti, el olor de los azares. Mi papá estaba finalizando su vida en diálisis y quiso dejarme ese maravilloso regalo, que hoy me conmueve profundamente. Entonces, ese recuerdo volvió después del perdón, y yo dije, qué cosa maravillosa y liberadora es el perdón. Pero es que con el segundo cáncer me tocó fue perdonar a una de mis hermanas, que vive en Mérida y que me dejó sola con mi mamá, con el cáncer, y ¿sabes? En esa situación tan demandante. Entonces me tocó perdonar a ella. Pero con el tercero, ¿quién creen ustedes que me tocó perdonar? A mí misma, por cada mala decisión, por cada momento inapropiado, por cada palabra maldicha. Me tocó definitivamente perdonarme. Y eso fue liberador, pero a tal extremo que yo dije, Dios mío. Y entonces empecé a recordar historias de éxito. Y de repente me dio un abrazo y dije, eres una campeona. Hágalo ahora en este momento. Cruce su brazo izquierdo, su brazo derecho sobre el izquierdo. Vamos, hágalo. Póngase el otro. Y dígase, te amo. Eres una campeona, un campeón. Hácese la mano. Se lo merece. Ha llegado hasta aquí. Mira todo lo que ha hecho. Está en este parque científico. Ha sobrevivido 400.000 cataclismos que han pasado en este país, en todas las situaciones, en este mundo tan convulsionado. Somos campeones y campeonas. Y nos merecemos el aprecio. No solo de lo que tenemos al lado, sino primero el aprecio
que nos tenemos que tener nosotros mismos. Entonces, las estrategias de autocuidado que yo pues apliqué fue aprender a priorizarme, en lugar de estar pensando qué iba a pasar con el muchachito cuando muriera, cuando aquello, cuando lo otro. No. En este momento yo necesito hidratarme bien. Tengo que poner el reloj para saber, para que me avise, si no tenga sed que tengo que tomar agua. Oye, ver noticias no me sirve. Agarré y eliminé todos los canales de noticias que tenía. El mundo puede seguir sin mí, porque yo ahorita no tengo tiempo, ni momento, ni oportunidad para dividir, ¿verdad?, mi resiliencia personal entre yo vivir con lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro. Ahorita pausa. Me prioricé, y no quiere decir que yo deje de ser ciudadano, que deje de tener como ciudadano responsabilidad política, pública, pero eso no importa, eso no tiene nada que ver. Pero en este momento me tengo que priorizar yo. Saqué tiempo para las cosas que quería sacar tiempo. ¿Cuántas veces usted tiene tiempo y decide que lo que va a hacer es limpiar? No, porque yo tengo que arreglar la gaveta. No, porque yo tengo que hacer tal cosa. No, pero mire, de verdad, no es que no tengamos que hacer esas cosas de vez en cuando, pero si tenemos 4 domingos al mes, oye, por lo menos uno, haga un plan para usted mismo. Un plan que no dependa de más nadie. Uno que dependa de usted, que no dependa de si tiene carro, de si no tiene plata, de si tiene... Mire que conseguí miles de planes que se pueden hacer sin plata y sin mucho tiempo y también sin mucha compañía. Entonces yo voy a mi ciudad y jueves musicales, entonces voy a los jueves musicales y escucho los talentos que se presentan ahí en los jueves musicales. Y como tampoco es que puedo estar comiendo nada en la calle, pues también la cosa me sale barata. Eso es una ventaja comparativa que tengo sobre ustedes, oye, no puedo gasto menos en esas cosas. Entonces, y practicar el amor y la autocompasión, pero bien entendida. Yo no estoy hablando de victimizarse, ojo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de verdad de juzgarse con menos dureza, de entender las razones que tenemos, entender nuestras motivaciones y son válidas. Así la motivación sea me cae mal X. O aquí nadie realmente no puede caer mal definitivamente, son el doctor. Pero bueno, hay gente que definitivamente sí le cae mal a uno, pues. Entonces, así la motivación sea fulano me cae mal. Bueno, tengo que perdonar a fulano definitivamente por esas cosas desagradables que pasaron. Pero mientras ese proceso se da y sucede, yo no tengo por qué autoimponerme a fulano. Yo tomo la distancia que tengo que tomar mientras me sano, ¿verdad? Y establezco esa distancia. Y además mientras veo si fulano realmente cambió y no me va a volver a herir. Por ejemplo, ¿no? Eso se llama establecer el límite saludable. Entonces, o sea, me estoy tratando con compasión a mí, ¿verdad? Y también estoy protegiendo al otro en la reacción que yo pueda tener cuando, mira, y a ti qué es lo que te pasa, a ti se te olvidó lo que me hiciste. Entonces, vamos, eso es importante, pues. Como le decía, darse espacios intencionales para el disfrute y reír más. Yo busco motivos para reír, el que sea. Porque además se activa una cantidad de músculos faciales cuando hacemos eso. Y además hay esa cantidad de neurotransmisores que se activan ahí cuando uno ríe. Entonces busco intencionalmente, por lo menos yo no me pongo a ver en la televisión ni nada de eso, drama. Mira, tuve suficiente drama, quiero cosas que de alguna manera, un buen documental con el que yo pueda ver cosas o que me hagan reír, eso es lindo. Y no negarse a recibir ayuda cuando es necesario. A mí me tocó ir a terapia, priorizo la terapia cada vez que la necesito y eso es importante. De verdad no negarse a recibir ayuda. A veces la ayuda viene de cualquier relación con la que tengamos confianza y todos podemos establecer relaciones digamos de ayuda de manera efectiva, como decía Bárbara Kuhn. O sea, cualquiera puede establecer una relación de ayuda, lo que hay es que ser cada día más asertivo. ¿Cómo somos asertivos? Bueno, escuchando empáticamente, escuchando sin juzgar, no estando elaborando una opinión en la cabeza mientras el otro te está hablando y tratando eso desde la empatía, ponerte en el lugar del otro. Bueno, yo prioricé también la alimentación y el ejercicio, varias veces al hacer un entrenamiento funcional. Y también, bueno, cuido lo que como, que eso también es importante. Pues entonces envenenamos nuestro cuerpo con refrescos, con azúcar, con montones de cosas y después le hacemos esa pregunta al doctor, ¿pero por qué a mí? No, tiene que priorizar también parte del amarse y del cuidarse. Piense en eso la próxima vez que le toque restringir lo que come. Piense que no me voy a tomar este vaso de Pepsi Cola porque me amo. Y no le quiero echar esa broma a mis riñones. Y no me la puedo tomar tan rica que no, tú eres un veneno delicioso, anda para allá. ¿Sí? Y pienso, en otros países lo utilizan para limpiar sanitarios, no, dale para allá. ¿Sí? Entonces eso es una estrategia que sirve. Pues. Y soñar. Dice que el que vive de ilusiones muere de desengaño. Embuste.
Los sueños son el combustible para los días malos. Cuando usted no tiene las posibilidades de realizarlos a cabo, siga soñando. Porque en algún momento dado va a conseguir la estrategia para llevarlos a cabo. Y Dios nunca te da un sueño si no te da la oportunidad de hacerlo realidad. Ahora, las acciones hay que tomarlas en algún momento. Las acciones hay que tomarlas en algún momento. Y sí, los sueños tienen que ser un poco más realísticos. Yo antes soñaba con pasar un verano en Grecia. Sí, realmente estaba heavy la cosa. Pero entonces ahora digo, en algún momento dado, voy a tener la oportunidad de acostarme así en una playa de Los Roques o de ponerme el equipo de buceo y busco un arrecife. Y bueno, trabajo en función de que eso pueda ser posible en algún momento dado. Y permitirse la oportunidad de realizar los sueños. Yo tuve mi primer amor con la cerámica, con el barro, cuando tenía como hace 40 años. Y empecé a estudiar arte en la UAF. Y después de eso, pues, en la Cristóbal, qué sé yo. Pero yo había tenido un taller de cerámica, pero no había resultado tan feliz la cosa. Entonces lo cerré y me olvidé de eso. Ahora, cuando estaba en esa cama, yo decía, ¿para qué quiero pararme de aquí? Bueno, me quiero parar de aquí para seguir acompañando a mi familia. Pero fíjense que yo no me quería parar para seguir con la consultoría, no, yo decía, quiero crear. Y me enfoqué ahí. Y bueno, logré volver a la cerámica y a lo que realmente amo. Porque me permití soñar y me di la oportunidad de hacer esos sueños realidad. ¿Y cómo lo hice? Bueno, enfocándome en el momento presente, que soy que tengo en este momento, y dando pequeños pasos que me llevaran para allá. Entonces, cuando vivimos pensando en lo que fue, qué sé yo, entonces nos deprimimos, pues, porque estamos viviendo en el pasado. Pero cuando nos anticipamos al futuro, tenemos esa angustia anticipatoria terrible. Bueno, entonces vivimos angustiados. Entonces, la preocupación y la angustia está en el momento presente, el que estamos viviendo hoy, este momento que estamos compartiendo. El momento en que usted se va a sentar delante de su plato y va a darle gracias a Dios porque tiene comida, y tiene alguien, un compañero de trabajo con quien conversar, y tiene un proyecto que está llevando a cabo. Este es un sitio que ha hecho la diferencia en la vida de muchos venezolanos y ustedes son parte de eso. Aquí se hace ciencia, y se hace ciencia que cambia vidas. Y con todas las limitaciones que puedan haber, sigue siendo un centro importante, y usted sigue siendo parte de esa diferencia que hace este centro en la vida de los venezolanos, inclusive a nivel mundial. Entonces no importa si usted es secretaria o usted es científico, usted está siendo parte de esa diferencia, siéntase orgulloso, disfrute eso. Eso es un éxito diario, ¿vale? Entonces nos enfocamos en ese momento presente. Hoy día, ¿verdad? Hice realidad mi sueño de volver a crear con el barro. Esa es una pieza que estoy elaborando, que honra a las mujeres que son sobrevivientes de cáncer. Y bueno, en las manos y en la cabeza va a tener estas mariposas que nos hablan de que el cáncer es simplemente la vía hacia una transformación personal y que nos lleva realmente a eso, a una mejor versión de nosotros mismos. Y que ese viaje de resiliencia, pues no necesariamente tenemos que vivir una enfermedad tan difícil o terminal como el caso mío, sino que podemos aprovechar de hacer esos aprendizajes sin necesidad que tengamos esos maestros tan duros como la enfermedad. Esto es lo que hago ahora. Bueno, ahora tengo mi propia escuela de cerámica, que es Artegres. Valga el comercial, la pueden seguir en Instagram, así, @Artegres. También soy creadora de contenidos destinados pues a proporcionar paz y esperanza a través de mi canal de Instagram personal. Hago procesos de acompañamiento a pacientes con enfermedades agudas y crónicas. Y para finalizar, yo vivo cada día como si fuera un regalo maravilloso. Y recuerden, la resiliencia, quiero dejarlos con esto y que se lo lleven a casa. La resiliencia es el viaje de sanar el alma. Solo con la fe se encuentra la fortaleza para dar el primer paso y la paz para completar la travesía. Un abrazo desde mi corazón de ustedes y gracias por dejarme compartir mi experiencia de vida. Muchísimas gracias, Eunice. Caramba, bueno, nos llevamos tremendo regalo todos y todas
mucho que procesar, de verdad que sí. Maravillosa esta palabra, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, porque el tiempo apremia, y queremos aprovechar cada segundo y agradecer nuevamente la presencia de ustedes, queremos compartir con todos un micro que vamos a estrenar hoy en las redes sociales. Fíjense que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ya neurólogos y estudios científicos han comprobado que las imágenes equivalen una imagen a 20.000 palabras, a un discurso de 20.000 palabras. Así que la coordinación de audiovisuales, en un proyecto hermoso, contamos con la participación de 3 bellísimas mujeres que nos engalanan el auditorio aquí, que son Noemí Mateus, la doctora Cristina y Andreina, que no la veo. Andreina, ¿dónde está? Andreina está por allá atrás. Estas 3 bellezas, 2 de ellas hermosas sobrevivientes de cáncer de mama, dieron un sí maravilloso, porque como decimos, la confianza y la disposición no vienen en el currículum, vienen con la persona. Y cuando uno consigue personas que confían en los proyectos y que tienen la disposición hermosa de decirte que sí, podemos lograr cosas maravillosas. Para cerrar, con mucho orgullo, presentamos este material realizado por los muchachos de audiovisuales, que es un mensaje que vamos a difundir hoy, justamente con motivo del mes rosa y el significado de la vida y del ejemplo de quienes han superado y quienes se han convertido en mejores seres humanos, lamentablemente gracias a una enfermedad. Para todas ustedes, para quienes lo están padeciendo en este momento, para quienes lo han superado y para quienes no sabemos si en algún momento nos toca enfrentarlo, este hermoso mensaje que vamos a compartir con ustedes a continuación. Mi nombre es Cristina Figuera y soy paciente sobreviviente de cáncer. Para ti que acabas de recibir un diagnóstico, tengo un mensaje. No estás sola. Hay esperanza. Hay un camino. En él yo conocí personas maravillosas que me guiaron y que me iluminaron en este camino de sanación. Te las puedo presentar. El camino no es fácil para algunas, pero estoy segura que en cada una de las etapas vas a estar acompañada por un equipo multidisciplinario de profesionales que van a hacer su mayor esfuerzo para lograr que tú recuperes tu salud y tengas calidad de vida. Vas a conocer personas maravillosas que te van a motivar, te van a inspirar y te van a dar fuerzas para continuar. Yo hoy te invito a celebrar la vida, porque para nosotras cada día es un regalo. Hoy, gracias a Dios, me encuentro libre de cáncer y espero de corazón que tú pronto también lo estés. Mi nombre es Noemí Mateus. En este día quiero darle un mensaje a todas esas personas que están padeciendo cáncer de mama. Mi recomendación este día es para que se hagan el llamado a ustedes mismos a revisarse, a escucharse, porque nuestro cuerpo siempre nos habla, siempre nos avisa que está pasando algo y en esos momentos no estamos en capacidad de ver ni escuchar lo que nos está diciendo. Con respecto al autoexamen, puedo decir con conocimiento de causa que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Es muy, pero muy importante el autoexamen, tocarnos constantemente, pero no conformarnos nada más con eso,
Tenemos que asistir a hacer nuestros ecos mamarios, las mamografías, las tomosíntesis y, más importante aún, consultar al médico especialista, que es el mastólogo. Celebren la vida, no solamente en el mes de octubre, sino todos los meses del año, porque para nosotras cada día es un valioso regalo. Tu lucha es nuestra inspiración. Unidas somos más fuertes contra el cáncer de mama. Muchísimas gracias a nosotros. Tenemos a los protagonistas acá, por favor, pónganse de pie, muchachas. Tenemos a Noemí, a la doctora Cristina, tenemos a Andreina, nuestras protagonistas de este micro, con este mensaje tan hermoso. Muchísimas gracias por haber querido participar. Esto lo vamos a estar compartiendo el día de hoy en nuestras redes para multiplicar este mensaje. De verdad, muchísimas gracias en nombre de la Oficina de Gestión Comunicacional, de sus coordinaciones, por asistir, por acompañarnos, por apoyarnos en este tipo de eventos, por estar aquí, y creo que también vale la pena decir, por multiplicar estos mensajes y por llevarlos a quienes los puedan necesitar. Como les digo, van a estar disponibles en las redes de nosotros este hermosísimo material que no se hubiese podido hacer sin la disposición de estas dos hermosas luchadoras y la disposición de Andreina de representar entonces ese equipo, esa belleza de nuestro instituto y esa posibilidad de fortaleza, de superación, de compañía, de resiliencia y de amor. Con mucho cariño despedimos este día, este sencillo homenaje, pero bueno, como lo decimos nosotros, ¿verdad? Pequeñito, poquito, pero con todo el cariño del mundo, y creo que, bueno, eso es lo más importante que podemos aportar desde nuestra Oficina de Gestión Comunicacional, llevar a cabo un mensaje como lo hicimos el día de hoy. Gracias miles a quienes nos acompañaron, disfruten de un refrigerio que tenemos para todos, para compartir la vida, la salud. Y la invitación, este sarao sigue mañana, porque en consonancia con lo que debemos hacer, aparte de tocarnos, de cuidarnos, de estar pendientes de celebrar la vida, mañana tenemos nuestra primera caminata de montaña rosa. Vamos a participar en esta primera experiencia. Estamos todos y todas invitados. Por ahí me preguntaban que será solo para mujeres. No, señor, es para mujeres y hombres. Y bueno, nos conseguimos mañana en esta actividad que fue convocada por la gestión humana, por la Oficina de Gestión Humana y por la Coordinación de Bienestar Social y Deporte del profe René. Nos vemos mañana en la caminata. Gracias por estar aquí. Disfrutemos del refrigerio. Gracias. Aquí me está. Ay, Gloria, ese es para ti. Pero usted me está entregando eso, si eso es suyo. Llévate tu lazo, no lo vayas a sacar después que no lo pagas. Cuidado, cuidado. Cuidado con la alfiler y la pieza. Cuidado con el alfiler y la pieza. Eso es tuyo. Mira, dame el alfiler y la pelo y la bomba.
Hay que llevarse una pelota y una piedra. Ah, ya veo. Pero después de la fila de arriba. Gracias. ¿Cómo es que te digo?